Bienvenidos al episodio número 8 de La Polaca. Yo soy el doctor Juan Carlos Nochebuena. Y su servidor, el profesor Oscar Quintana. El tema de hoy, la migración. Nos acompaña nada más y nada menos que nuestro querido amigo sociólogo, ya cliente de La Polaca, Miguel Gerardo Rodríguez. Él ya lo habíamos presentado, pero hay que decirlo muchas veces, porque pues en La Polaca se trata de hablar de temas pero con conocimiento, se trata de hablar de las cosas pero con información y sobre todo con libros. Que además, especialistas, perdón. No, hay que comentarlo, la bibliografía que vamos a ocupar es una contribución del maestrante. La compilación se llama Cruzando Océanos y Fronteras, Migración Interna e Internacional. Es una compilación de Raquel Ofelia Barceló, y en la cual nuestro amigo maestrante Miguel Gerardo Rodríguez Jiménez escribe, y ya nos estará, más bien que podríamos iniciar con esa parte que nos platique. Además, sumado a ello, nos hace la invitación a que recordemos estas dos películas, La Jaula de Oro y La Vida Precoz y Breve. Precoz de Sabina Rivas. Exactamente, gracias por la corrección. Es lo que me comentábamos tras bambalinas. Tiene ya tiempo estas películas, pero sin duda son muy importantes de analizar. Bueno, quisiera agregar por ahí que, bueno, como aquí en La Polaca también se trata de hacer análisis a través de lecturas y ver las problemáticas que estamos viviendo, ¿no?, hoy en día. El texto de La Mara, de Rafael Ramírez Heredia, es básicamente el guión de la película de La Vida Breve y Precoz de Sabina Rivas. Y por otro lado tenemos este otro texto de Alejandro Hernández, Amarás a Dios sobre todas las cosas, que si bien no es un guión, sino es una novela, retrata igual este tema de la migración, y podría ir un poco de la mano con esta otra película, La Jaula de Oro, que de alguna manera nos ayuda a entender que muchas veces lo que no podemos escribir, por ejemplo, en investigaciones, las novelas nos ayudan a entender los procesos, ubicarnos en ciertas problemáticas, ¿no?, tanto históricas, sociales, políticas y demás, ¿no? Y perdón que interrumpa, el cine también es una opción, el buen cine, porque platicábamos ahorita que preparábamos este episodio de uno de los directores importantes de México y además un actor muy conocido, que todo mundo en México debe seguramente, o por lo menos haber escuchado, Gael García, que es el director de Sin Nombre, una película que también habla de esta problemática de la migración, y que además él se da a conocer en una película fantástica que es Amores Perros, y que es el renacimiento del cine mexicano, que había dejado el espacio, y tiene que ver con la cuestión económica. Cuando México cambia de modelo económico, cambia, por supuesto, esto da cabida a lo social y por supuesto a lo cultural. Y platicábamos precisamente de Gael García, porque dirige esta película de Sin Nombre, que no la mencionaremos tanto, pero el cine también forma parte del brebaje cultural y que nos puede ayudar, como bien lo comentaba el maestro, a comprender la realidad y un tema tan complejo y coyuntural como es la migración. Nada más por eso decía, y me parece importante destacarlo, pues aquí la experiencia del sociólogo, de Miguel, es precisamente en este tema de migración internacional, en el paso que es México. México visto todo el país, lo cual no es cualquier cosa, ver México imagínate México como paso fronterizo, o sea, todo México. Contextualízalo como todo un paso fronterizo para gente que vive en la extremísima pobreza, en Centroamérica, en Haití. Lo que hemos visto en los últimos días en las noticias, pues ha sido este éxodo que vive la población
terrible en Haití, producto primero de problemas políticos, sociales terribles, golpes de Estado, asesinatos, así es, pero todo también producto, por supuesto, de la pobreza, de la dependencia, de un estado casi de anarquía que se vive en ese país, que es frontera con República Dominicana, y que ha estado expulsando, porque es un proceso de expulsión de la población. Yo también alguna vez, por ejemplo, esta historiadora, que fue también mi profesora en la maestría allá en estudios de población, porque yo estaba en estudios de población, es un tema, la migración es todo un tema, y muchas veces se ve la migración como algo categórico, es decir, es bueno o malo, la migración vista como algo malo, como algo puramente relacionado con la pobreza o con la exclusión o con la expulsión. Yo empezaría diciendo, que la migración pues es un proceso social, histórico, que no precisamente está asociado con la pobreza. Por ejemplo, también muchas veces tiene mucha relación con la cuestión económica. Por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica pues no es otra cosa más que una nación de migrantes, puramente de migrantes. Y también América, el continente americano, tiene mucha migración europea, que está embestida, que está envuelta con una matiz, con una cobija de conquista, de asesinato, de muerte y en fin, ¿no? Otro tipo de migración. Inclusive ahí podríamos empezar a entender, por ejemplo, las conceptualizaciones con las que se trabaja mucho este tema, ¿no? Porque por un lado podemos hablar de migrantes medioambientales. El caso de Haití viene de un terremoto, posteriormente de un problema político. Magnicidio también. Magnicidio, exactamente. Y de ahí pasamos otra vez a un terremoto, pero ya venían sumidos en la pobreza. Entonces no hay que dejar de lado, y entonces los podemos categorizar como desplazados, como migrantes medioambientales, como actualmente, ahorita que mencionabas tú esa cuestión de transitar todo territorio mexicano, están categorizados también como migrantes en tránsito. Caso de los centroamericanos, llamaba mucho la atención, porque el migrante centroamericano, si bien algunos cruzan, por ejemplo, de Guatemala, tienen que transitar todo México y llegar a Estados Unidos, por el otro lado, gente de El Salvador, de Honduras, Nicaragua, tienen que atravesar 2 o 3 países para poder, entre comillas, llegar a su destino. Eso es manejando un poco el tema centroamericano, pero el caso de Haití también da a de que los haitianos habían llegado a Brasil, posteriormente de Brasil se movieron hacia Chile, cruzando otras fronteras. Algunos están migrando desde Chile hasta Estados Unidos, y México se ha vuelto un país de contención de migración e inclusive de asilo de migrantes, ¿no? Que viene a ser la parte compleja en el sentido jurídico, un problema inclusive con Estados Unidos, problema en cuanto a tener que contenerlos. Estados Unidos no los quiere, los rechaza, de hecho rechaza hasta a los mexicanos, ¿no? Y de ahí que podemos, el tema explaya más, el caso de Europa, con migrantes de Siria, que igual intentan llegar a estos países de Europa, de África, y México, lamentablemente, está en medio de Estados Unidos. Tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Por ahí dicen. Entonces, llama mucho la atención la problemática. López Obrador ya lanzó otra frase, la leímos en su libro. En cuanto a dice, ni tan lejos de Dios, ni tan lejos de Estados Unidos. Ni tan lejos de Dios. Sí, o sea, en su nuevo libro de López Obrador, no lo traje, caray, pero hay una cita así, haciendo referencia ya no a aquella frase de este escritor, sino más bien a decir que es como un beneficio. Claro. Entonces, la problemática que viven los migrantes, pues
muchas veces como investigadores, cuando empezamos a tratar una problemática, de repente es difícil captar ciertas cosas, las captas pero las generalizas, o de lo general a lo particular. Recordemos así como que las clases, ¿no?, que nos van enseñando, pero algo que retratan muchas veces en las novelas es como el detalle de la vida cotidiana. Exacto, ese día a día, pero también pasemos por otro lado, mencionabas el cine. El cine nos ayuda a entender, a estar viendo, o si bien va a ciertos cuadros y demás, nos da una idea más. Digo, hay mucha gente que no es lectora, pero que ve cine. Entonces, nos puede ayudar a entender qué es lo que pasan todas estas personas que intentan buscar un mejor futuro para su familia. De alguna manera, todos conocemos a algún migrante, ¿no? Un amigo, un primo, un tío, un vecino y demás. Entonces, de alguna manera, todos sabemos, entre comillas, qué es lo que sucede, por ejemplo, de México a Estados Unidos. Recordemos que aquí mucha gente se fue para allá, para Estados Unidos. Y de alguna manera ellos empezaron a invitar a otros amigos, parientes y demás a llegar a ese destino, ¿no?, a un mejor futuro, una cuestión laboral, una nueva forma de vida. Cosa que también sucede con los migrantes centroamericanos, pero que les es más difícil transitar por México. Hace unos años, después del año 2000, llamaba mucho la atención porque había mucha detención de migrantes centroamericanos, y las cifras es lo que nos van detallando, ¿no?, las cifras del Instituto Nacional de Migración. Posteriormente se empieza como que a tener un poco de más detalle de qué es lo que sucede en el tránsito, y conforme México también se empezó a transformar, mencionabas un poco lo del cine, ¿no?, el modelo económico, pero también socialmente, la violencia, y de repente los migrantes empezaron a ser secuestrados. Es lo que menciona precisamente en esta película de Sabina Rivas, que le preguntan cuál es lo más difícil de llegar a Estados Unidos. Pues transitar por México, ¿no? Y me gustaría mencionarles por aquí un breve, leerles un poco de esta novela, de una familia que se va, y dice: Braulio, el tío más joven, tan joven que su edad se emparejaba con la de sus sobrinos, contó que el pollero que lo llevaba lo pasó, junto a otros 10 por Guatemala, los ayudó a brincar en su chiate, los hizo caminar un día por el estado mexicano de Chiapas, y luego les anunció que atrás de ese cerro, pasándolo, ya es Estados Unidos. El tío Braulio y sus compañeros le pagaron, le agradecieron cumplidamente su guía y caminaron alegremente hacia el cerro. Lo subieron, lo bajaron. Aquello no se parecía a lo que se contaba de Estados Unidos. No había edificios ni colores deslumbrantes, gente blanca ni hombres gigantescos. En una gasolinería que tenía unas inmensas letras de Pemex, la empresa petrolera de México le preguntaron a un empleado cuánto faltaba para llegar a Estados Unidos. El hombre aquel no podía creer lo que estaba preguntando. Así que van a Estados Unidos, dijo. Sí, ¿cuánto falta? Muchachos, están a la orilla de México. Para llegar al país de los gringos les falta un chingo de kilómetros. Todavía alguien del grupo tuvo suficiente ingenuidad para preguntar: ¿y en días como cuánto? No, dijo el llenatanques. Si no tienen idea de las distancias, mejor regrésense. Regrésense, muchachos. 8 se regresaron, el tío Braulio con ellos. Los otros 3 se fueron. No más que pase el invierno, me voy a ir otra vez, dijo el tío Braulio, y nadie volverá a hacerme pendejo. Y bueno, continúo. Es un poquito larga. Volvieron a pendejearlo después. Un pollero le ofreció transporte, comida y, lo más importante, ponerlo en Estados Unidos en 3 días. Pero comida no hubo, y el transporte era un camión de redilas en el que iban 50 migrantes, dando tumbos, sedientos, acalorados. Los detuvieron los de la migra mexicana antes de que llegaran a Villahermosa. Y no porque los hayan descubierto, sino porque los propios migrantes empezaron a gritar cuando el camión se detuvo en una caseta.
Tenían tanta sed y hambre que los atenazó el miedo de morir de puro agotamiento. Los mandaron derechito a migración, los alimentaron a medias por 3 días y luego los pusieron en la frontera de Guatemala, de donde como pudieron se regresaron a Honduras. El tío Braulio estaba de vuelta. Nomás que pasen los calores me voy a ir otra vez, dijo, y les juro que nadie va a pendejearme de nuevo. Aquí, bueno, Vamos por café. nos causa... Vamos por café y hacemos comentarios. Buen texto. Perfecto. Bueno, pues continuamos. Después de que dio lectura nuestro gran amigo Miguel, me hace recordar una de las frases de este genio Charles Chaplin, que nos comenta que la vida de lejos es una comedia, pero de cerca es una tragedia. Yo diría una pinche tragedia, porque sí nos reímos del pasaje que causa risa. Pero debe de ser terrible. Incluso va justo, lo quiero llevar a esta película porque hay un actor mexicano que todos conocemos, Joaquín Cosio, que seguramente lo reconocemos por esa película de El Infierno. Y recordamos, a mí me platicaba un amigo que cuando va al cine, todo el mundo empieza la película y se caga de la risa. Pero cuando empieza lo verdaderamente cruel, es ahí cuando la gente guarda silencio. Y el paso por México es enfrentarse no solamente a las penurias, la intemperie, el clima, la falta de comida, sino a lo más complejo, que es arriesgar su vida, ya que las bandas delictivas, precisamente en ese libro de la Mara, pero pues aquí tenemos ejemplos claros con la mafia que se encarga de la trata de blancas. Ese es el tema específico de esta película de Sabina Rivas, y que da risa porque Joaquín Cosio es un extraordinario actor, y hace reír verdaderamente, pero habla precisamente de ese calvario que pasan los hermanos migrantes a través de solo pasar la frontera, de ahí enfrentarse por supuesto al engaño, y después de ahí recurren a ese ícono que es la bestia, este tren que va de sur a norte, y hablando en distancias, no sé, deben de ser ¿cuántas? 2,000 kilómetros más o menos lo que recorren, a lo que se enfrentan. Nada más hay que imaginarse. De hecho, también ahí habría que hacer como que una pequeña pauta, ¿no? Porque el tren no es un tren directo. No. Es sí. un tren que va del sur al centro. Luego en el centro, en esta zona donde nos encontramos del municipio, aquí Polirolo, transita. Y de hecho Eso es importante. Aquí en esta región del altiplano, nos encontramos y tenemos el vivo ejemplo en nuestro territorio, en Napan, aquí en Irolo. Vemos a estos personajes y hay que verles el rostro, ¿no? Hay que verles la cara. Yo, como tú decías, si uno se pone a reflexionar, si uno hace introspectiva, tenemos familiares, muy cercanos, que han ido a buscar una mejor vida a Estados Unidos. Tengo mucha familia, si me alcanza a ver, porque ahí en el Face lo publico. Un saludo, todo mi respeto, mi cariño a ese viaje, por esos lugares que debe de ser muy complejo, ¿no? Por no decir triste. Yo nada más mencionar, este tipo de migración, que es una migración de expulsión, es una migración obligada, forzada de alguna forma por las condiciones materiales, por las condiciones económicas. Ese es el caso de América Latina hacia Estados Unidos. En su mayoría, porque hay todo tipo de migración, ¿verdad? Seguramente habrá otro tipo de migración, a otras formas de migración, pero no son la regla. Digámoslo que en el caso de América Latina, la regla es migrar por expulsión, por condiciones económicas o también incluso por persecución política, que ahora se usa mucho de pretexto que te persiguen a ver si te dan asilo en Canadá, ¿no? Pero en general, yo creo que esa es la migración que nos ocupa o de la que nos estamos refiriendo. Y en ese sentido, los migrantes
se convierten en una moneda de cambio. Se convierten en una moneda de cambio no solamente en el momento, en el acto, entre polleros, entre transportistas, entre choferes, sino que también una moneda de cambio política. Lo que vimos ahora con los haitianos, lo que vimos con la caravana migrante, no es otra cosa más que una moneda de cambio política. El gobierno de López Obrador prácticamente negocia con Donald Trump en su momento detener la caravana migrante, detener el flujo de personas hacia la frontera de Estados Unidos que generan un conflicto espantosísimo. Que además le beneficia para la campaña de Donald Trump. Así es, fue todo un uso político en las altas esferas del poder, de la Cuarta Transformación, cosa que no nos imaginábamos. Pero además suena muy oscuro porque juegan con la idea, ese concepto de la xenofobia. Sí, porque sí. si vemos quiénes son los mayores votantes cuando gana Donald Trump, son los hispanohablantes. Sí. Entonces no se puede comprender más que el miedo, porque es todo un medio de propaganda, de decir que se viene la ola de migrantes y que te van a quitar tu trabajo. Y también, lejos de eso, se ve como, sí, esa idea de que te quitan el trabajo, pero también nos hacen ver como algo muy negativo. Y algo curioso, lo mencionabas hace rato, Juan Carlos, hace unos momentos, de que de alguna manera los migrantes no van a invadir. Estados Unidos fue un país que se creó a raíz de la migración polaca, migración alemana, migración asiática, irlandesa, y bueno, italiana, lo que llama la atención, esa cuestión de la xenofobia iría un poco de la mano francesa, con lo que mencionaba por ahí una investigadora española, Adela Cortina, si no me equivoco, la aporafobia, ¿no? Ese miedo al pobre. Entonces, ¿por qué votan en contra de él? Esa es una buena interrogante, es decir, en contra de un latino que quiere las mismas oportunidades que tú. Entonces de repente llama la atención cuál es ese rechazo a alguien que quiere las mismas oportunidades que tú. Sí, fíjate, yo lo que quería destacar, algo que me causa y me llama mucho la atención, recordando un poco el cine, esta película de Sabina Rivas, esta breve y precoz vida, así se llama la película, ¿no? Vida y breve precoz. Sí. Aquí la tengo. Bueno, resaltando que fue breve y fue precoz. O sea, analicemos un poco, tomando el contexto de esa película, que la recomiendo que la vean, de Luis Mandoki, por cierto, que hizo, él hizo esta película o más bien documental de quién es el señor López. Exactamente. Yo recuerdo, porque en la universidad... Y sobre todo, perdón que te interrumpa, podemos reconocer a este director porque hace una película extraordinaria, que si no la hemos visto, sí, por lo menos la hemos escuchado con el Buki, que son las casas de cartón, que en realidad la canta este venezolano. ¿Cómo se llama este personaje? Ali Primera. Ali Primera. Las casas de cartón, ya después la hace muy famosa. Voces Inocentes. El tema, el soundtrack es Las casas de cartón. Él es el director Luis Mandoki. Por cierto, tuve la oportunidad de conocerlo en el 2012, justo cuando cerraba la campaña de Andrés Manuel y que coordinaba este distrito. Bueno, ayudaba a coordinar este distrito. Un saludo para mis amigos bolivianos. Algunos todavía siguen en sus países, yo creo. Pero en ese entonces, ya ahí conocí a Luis Mandoki. Yo también iba a decir algo así. Yo también conocí a Luis Mandoki allá en la UAM, Xochimilco. Sí, cómo no, se me acuerda. Organicé junto con otros compas y unos de aquí de Sagún, Chucho, mi amigo Chucho, que le mando un saludo a Chucho. Seguramente ve la polaca, me cae que sí. Y que ahora da clases de política. A ver si nos invita. A ver si nos invita. Invitamos a Luis Mandoki precisamente para presentar el documental de quién es el señor López. En ese tiempo yo era consejero académico, estábamos en la oficina, platicamos buen rato, largo y tendido, hicimos la presentación y nos obsequió una caja con cientos de videos. Bueno, retomando un poco, regresando. Esa película de Voces Inocentes
nos puede ayudar igual a entender un preámbulo a lo que sucede. Claro. ¿En dónde se lleva? El contexto. En El Salvador. En Salvador, ¿verdad? sí. Sobre Pero la mira, guerrilla en El Salvador. ¿qué quiero destacar de la película de Sabina Rivas? Hay primero un contexto completamente lamentable, triste, de pobreza, de descomposición del tejido social, porque la pobreza lleva a otras cosas, o sea, nunca hay que romantizar la pobreza. De la pobreza se desprende incesto, un tanto lo que hay ahí. De la pobreza se desprende, obviamente, guerra civil. De la pobreza se desprende falta de alimentación. Y algo importante también de la pobreza se desprende pues la ignorancia en un sentido académico, la poca capacidad de acceder a la educación escolar. Y Sabina Rivas nos muestra un contexto de pobreza, de violencia al interior de la familia, de desintegración familiar y sobre todo de carencia. Esta situación vulnera los vuelve vulnerables, es población absolutamente vulnerable que estamos hablando de un caso extremo, que es el de ciertos lugares de Centroamérica, que también seguramente lo hay en nuestro país, y en cantidad. No todos es lo mismo, pero hay que ver esta película como la exacerbación de un caso, como, vamos, el caso extremo. Sabina Rivas es el extremo, y aunque pudiera haber más, yo creo que ahí tienes un caso extremo que es el de Sabina Rivas. Ella es una mujer vulnerable, absolutamente joven, vulnerable, y le ofrecen una idea. Menor de edad, le ofrecen una idea. Le dicen, mira, Estados Unidos, pero antes de eso es México. Tú vas a ser artista en México y de ahí te vas a ir a Estados Unidos. O sea, es como una idea de escalar y ver, ver el acceso a Estados Unidos, llegar allá y llegar a México también, como el espacio donde vas a volverte famoso. O sea, venden una idea, cosa que los mexicanos nos queda bien claro que no es cierto. Estar en México, pues, bueno, cada quien su historia, ¿no? Pero les venden esa historia, romantizan una historia donde vas a progresar, donde te va a ir bien, donde vas a crecer política, económica, social, artísticamente, en fin. Y Sabina Rivas, en esa vulnerabilidad, es víctima de muchos proxenetas, y de proxenetas de diferente forma, sexual, de movilidad, de diferentes proxenetas, emocional, en fin. Y un compañero hablaba de que Morena era el equivalente a Sabina Rivas, y que iba a tener una vida joven y precoz, porque es un partido que nace muy vulnerable ideológicamente, gente muy fanática, entran y su partido se vuelve absolutamente presa fácil de los proxenetas. Sí, claro. Aquí también algo que llama la atención, no sé si recuerden el nombre del bar donde actuaba Sabina Rivas. No. Ah, sí, la Tijuanita. La Tijuanita. Haciendo un contexto de lugar a lugar, ¿no? Sí, imagínate. De una frontera a la otra. Es decir, la fantasía. La fantasía. Y entonces llama la atención que inclusive en la película de Sabina Rivas no salen de Chiapas. No salen de Chiapas, no llegan a cruzar. Cuando intenta ella abordar un autobús ya para Veracruz, la detiene migración, la baja. Y eso llega a ocurrir en esos filtros que hacen el Instituto Nacional de Migración. Actualmente se ha visto con el caso tanto centroamericano como haitiano, que los están deteniendo antes y ellos siguen su andar caminando. Ahora, recordemos que las caravanas son del 2018, 2019, 2020, estamos en el 2021. Es decir, algo que también cambia en lo que sucedía en el migrar desde la frontera sur,
parece que partían desde Arriaga, Chiapas, es donde abordaban el tren, cambia porque en el contexto de caravanas migran todos juntos. Y en el contexto del pasar del tiempo, les digo, del 2000 en adelante, empieza a llamar la atención que empiezan a ver poco a poco, y de repente un poco más, niños migrantes. Porque inclusive estas películas... De ahí viene La Jaula de Oro. Uh-huh. La Jaula de Oro y La Mara, pues, está manejando a menores migrantes de alguna manera. En esta Jaula de Oro, recordando, porque comentando, tiene bastante que no las he visto, pero vale la pena volver a observarlas. Esta película de La Jaula de Oro es de verdad maravillosa, porque entrelaza la historia de 3 chicos, ¿no? 3 chicos porque una de ellas tiene que, sin mal no recuerdo, maestro, se hace pasar por niño precisamente para evitar que las bandas de tratantes de menores la descubra, ¿no? Entonces ella amarra su pecho, ¿no? Con una venda y te tiene en vilo. Y toma pastillas anticonceptivas. Exactamente, o sea, para hacerse pasar por niño, al final de cuentas no es por spoilear, pero bueno. Si es víctima de alguna violación también, protegerse. De hecho, por supuesto, lo hacen sí. Casi todos los migrantes que andan en tránsito, y de alguna manera también nos puede dar a entender en el contexto de México la problemática y la gravedad que sufren los migrantes, sí. ¿no? De alguna manera, en La Jaula de Oro se capta ese tipo de situaciones que nos puede ayudar a comprender lo que viven. El martirio que es cruzar por México, que inclusive pasan varias cosas, ¿no? Por ahí me parece que los llegan a detener por Guatemala, luego en México un filtro de migración. Sí, ya van avanzando, incluso se ve, tocan cuestiones como los accidentes que se ven en el tren, y ya casi llegando se encuentran con, bueno, no es el desenlace, pero bueno, lo que uno espera, ¿no? O sea, la detectan a esta chica. Pero bueno, también habla de un tema del humanismo, ¿no? Porque si bien es una cuestión terrible el paso por México, también hay casos, y hay uno ya documentado, de si mal no me acuerdo, las patronas, ¿así le llaman? Las patronas, sí. Allá o las cocineras. No, las patronas. Las patronas, que bueno, yo lo vi precisamente después de esta película. Hay un documental, porque están en Veracruz, y precisamente por esta onda de la cultura, el son jarocho, van y les dedican este tema de las cocineras, porque día a día ellas guisan, preparan comida para los migrantes, ¿no? Y es desgarrador, pero a la vez vemos el lado amable de que somos los mexicanos, ¿no? Incluso ahorita con este caso de los haitianos, meten meten a la cárcel a una familia o a unos trabajadores por darle ray a unos haitianos, ¿no? O sea, lo que pasa habla es que... del lado de la deshumanización que hay en algunos sectores de este gobierno, ¿no? Digo que todos, debe haber honrosas excepciones, ¿no? Aquí llama la atención eso que mencionas, porque no es de ahora, me refiero a que ha sido de siempre, y eso está penado por la ley. No pueden transportar, porque podría ser que el coyote es el que les esté transportando, y ese tipo de situaciones se maneja por ahí con cierto, por eso ellos utilizaban la bestia. Uh-huh. Nada más es subirse, entre comillas, porque se tienen que subir en movimiento, corriendo. Cuando entran en movimiento se van subiendo, y es peligroso porque pueden caer, pueden morir. En el caso, no sé si recuerdas la película de Sin Nombre que la mencionaba, sucede por ahí un accidente, ¿no? Y el caso, por eso era el tren el transporte, si no preferido, sí en el cual podrían abordar los migrantes, pasando a la intemperie, como mencionaba Juan Carlos, los cambios de clima. Otro de los problemas era que también se llegaban a subir los grupos delincuenciales, o paraban el tren, como sucede en la película de La Vida Breve, ¿no? Sí. Que paran el tren y los maras llegan y a acechar a los migrantes y a robarles lo poco que traen, o mucho, digo, mucho entre comillas.
algo que yo encontraba con unos chicos que me encontré aquí en Irolo, lo documento en el texto, era que esos chicos, yo iba a buscar a una persona específicamente de la estación y me encuentro a dos chicos sentados. Entonces paso y me dicen buenos días, me seguí caminando y posteriormente pues no encontré a la persona, me regresé con estos chicos, uno de ellos estaba despierto, el otro estaba medio dormido y de repente empezamos a entablar un diálogo, una plática. Al principio me puse un tanto nervioso porque traía un guión para hacer mis preguntas, pero después decidí hacer el guión a un lado, porque de repente siento que es incómodo para ellos, te das cuenta, y de repente me regresaban las preguntas, ¿no? ¿Y tú eres de aquí o qué onda? Y de repente me fue un diálogo informal. Afortunadamente traía grabadora de voz y pude rescatar ese diálogo. Entonces con estos chicos me llamaba mucho la atención porque ellos pensaban que estábamos en Irolo, ellos pensaban que estaban en Puebla, en Tlaxcala, porque venían transitando de Puebla a Tlaxcala, habían hecho una escala en Puebla, y llegan acá y se tienen que bajar, me parece que hacer del baño o buscar algo de comida, y de repente el tren se fue y se quedaron ahí varados. Entonces su preocupación era qué iban a hacer, si pasaba el tren, porque veían que casi no pasaba. Y de repente, pues, cuando empezamos a platicar, pues les dije, no, les digo, ¿para dónde van? Mi pregunta, ¿no? Entonces me dicen, no, pues, pues la verdad buscamos llegar a la frontera. Y uno de ellos de repente empieza a hablar más que el otro. Empieza a dialogar un poco más y el otro, pues, un poco tímido, un poco, temeroso. Era su primer viaje y era amigo del otro chico. Entonces, el otro muchacho se empieza a hablar un poco más. Él dice que ya llevaba 2 o 3 veces intentando llegar a Estados Unidos y la única vez que lo habían logrado lo habían regresado. Entonces se queda, pero él dice, yo había trabajado en Monterrey y yo conozco la Ciudad de México. Y entonces me preguntaba, y para la Ciudad de México le digo, pues no estamos tan lejos, entre comillas. Los autobuses pasan acá saliendo de la carretera, te llevan y te dejan en la Central del Norte. Y ya me dice, ¿y en tiempo? Le digo, en tiempo más o menos te andas haciendo como 1 hora y media, 1 hora y 20, por ahí dependiendo del tráfico. Pero no es mucha la lejanía, ¿no? Entonces, pues, nos quedamos platicando un rato más y ellos estaban esperando el tren. De repente venía un tren y le digo, no, porque va para Tlaxcala, regresa. Le digo, pero el tren que están esperando tiene que irse, tiene que pasar para allá. Entonces, por eso no se preocupen. Ahorita que pase el otro, pues ya quiero pensar que se van a poder subir. No sé si el tren vaya a parar o lo vayan a tener que agarrar en movimiento, porque a veces los trenes hacen escala y enganchan otros vagones, es cuando ellos pueden subir, entre comillas, más seguro. Entonces es algo medio complicado si no sabemos lo que sucede. Uno de ellos tenía mucha información, tanto de México como de su país, porque hasta me iba a manejar estadísticas. El chico creo que nada más tenía secundaria, pero sabía que del país de donde venía, es decir, Honduras, los 2 chicos eran hondureños, sabían que ellos venían del país más violento en ese entonces, digo, sin mencionar algunos lugares de México, ¿no? Pero que era uno de los países, venían de uno de los países más violentos, donde había no sé cuántas muertes por cada 100,000 habitantes. Entonces ellos también vienen huyendo de ese tipo de violencia. Y ellos lo que buscaban era una forma de trabajar. Inclusive les decía, ¿han buscado trabajo aquí? Y me decían, aquí casi nadie te da trabajo. Cuando uno busca trabajo por aquí te piden el INE, el IFE, no me acuerdo que el IFE, en ese entonces era IFE, les pedían la credencial del lector. Entonces no podían acceder a ningún trabajo. Entonces decía, bueno, ¿y cuando has trabajado, en qué has trabajado? ¿De qué has trabajado? En la construcción, esas cuestiones de albañilería, y me había dicho que estuvo trabajando en la central de abastos en la Ciudad de México,
Y en Monterrey igual, tanto en, ¿cómo se llama? Central de abastos como en cuestiones de construcción. Que ahí no, en el caso del norte decía que no tenía tanto problema porque no les pedían documentación. Podía trabajar de esa manera informal, que inclusive si lo acotamos a lo que es Estados Unidos, en Estados Unidos la mayoría de la gente cuando se va entra a esa cuestión informal. Es decir, no es un trabajo en el cual tengas que muchas veces dar una identificación o mostrar una identificación para que te puedan asegurar, entonces te pueden pagar un poco menos, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos al cierre de este tema tan interesante. Los invito a que compartan este video, a que nos vean a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube. Y yo cierro con la idea de que este tema de la migración hay un culpable. Y en el caso de Centroamérica, por cuestiones sociales y económicas, tiene mucho que ver, por supuesto, el gobierno de Norteamérica, ¿no? Que ahora que platicábamos de esta película de Luis Mandoki, bueno, de las películas de Luis Mandoki, tiene que ver con problemas de golpes de Estado, como bien lo comentabas, de las guerrillas, etcétera, ¿no? Y los invitaría también hay una película que recientemente habla de esta situación, y es esta película de Ya no estoy aquí. No sé si la han visto, está en Netflix, no es por hacerle propaganda, ¿verdad? Pero es muy buena, es muy buena esta película. Habla precisamente de la necesidad que tiene este joven, que no es actor, por cierto, pero que hace un papel extraordinario, y habla de la necesidad que él tiene que salir por cuestiones de violencia. No sé si la has visto, Omar. Pasa algo similar con la película de La Jaula de Oro. Los chicos no eran actores y hacen un casting en el lugar. Van a buscar a gente del lugar para conocer, e inclusive va un poco de la mano con el texto de Alejandro Hernández, porque tanto la película como en el texto de Alejandro Hernández, periodista, escritor, documenta un poco el tránsito de México, a través de México, y de ahí logra hacer esta extraordinaria novela. Y posteriormente con la película La Jaula de Oro hacen algo similar, van siguiendo el trayecto de los migrantes, inclusive pasan por el lugar de Ixtepec, Oaxaca, del padre Solarinde. Entonces es ir siguiendo un poco ¿cómo se llama? El trayecto para poder conocer el contexto y de ahí poder reflejar algo que de alguna manera a nosotros nos permita entender qué es lo que sucede en estos lugares, y en estos muchos lugares, o en estos no lugares, como diría Marta Uriel, por donde transitan. Entonces se vuelve algo demasiado complejo, como mencionabas en algún momento, algo cotidiano, ¿no? Que va muy de la mano con la problemática que se vive. Nosotros de alguna manera mencionábamos aquí, conocemos a algún amigo, primo, vecino que ha migrado, y de alguna manera el llegar a la frontera para un mexicano no es tanto problema. El problema es el cruce. Ellos no cruzan una frontera, cruzan 2, 3. Ahorita el caso haitiano, cruzan bastantes fronteras. Si mencionamos que vienen o de Brasil, o lejos que vengan de Haití, o vienen de estas zonas, algunos que están en Chile, y ahorita me parece que hay otra caravana que se está buscando o intentando reagrupar para el 23 de octubre, para poder llegar a Estados Unidos, ¿no? Entonces se vuelve algo complejo en la problemática, y de alguna manera, ¿cómo documentamos? No nada más son muchas veces lo que pasa en la academia, ¿no? Las cifras, que son muy importantes en un trabajo de investigación social, lo cualitativo y lo cuantitativo. Eso lo tenemos más que claro. Sí. Pero de alguna manera, el tener de dónde tomar, de dónde agarrar cierta, llamémosle así, carnita, que nos permita entender. El cine nos da un estupendo contexto real. Si bien es algo de ficción, nos mete o nos proyecta hacia una realidad. No, pero ahora que lo estás comentando, no sabía que en esta película de La Jaula de Oro los actores, más bien los que interpretan no eran actores,
Bueno, ya parece que está de moda, ¿no? Que más bien ya no eres actor, ya lo estás viviendo en carne propia, ¿no? Y me despido, mejor actor. Me despido también recomendando 2 películas que no he visto, pero que, bueno, apenas salieron. La de Los Lobos, que habla de una madre de sus hijos, que tienen que dejar a sus hijos, y en ellos desarrolla un problema también de los que tienen que ir a trabajar. Y otra película de los que regresan, porque ese es otro tema, los que regresan a su tierra, y hay una película muy, muy interesante que se llama Nudo Mixteco, ahí cuando tengan la oportunidad que la puedan ver, porque habla precisamente de la problemática que enfrentan cuando regresan a su tierra. Bueno, voy a cerrar para que al final le dejemos a mi amigo sociólogo Miguel que él nos dé el cierre, que dé sus conclusiones. Yo termino hablando un poco de la teoría, me iría a lo general, me iría al concepto de capitalismo, desdeñando, por supuesto, la idea de neoliberalismo. Neoliberalismo es todo y a la vez es nada. Neoporfirismo es todo y a la vez es nada. Todo es neoliberal, nada es neoliberal. Y un concepto así no explica absolutamente lo más mínimo. Me voy al concepto de capitalismo. ¿Por qué esta migración en América Latina? Precisamente por el capitalismo imperialista de los Estados Unidos. Esta mano de obra que se mueve hacia allá, pues es un ejército de reserva. No es que los Estados Unidos no lo quieran, no es que los Estados Unidos no estén conscientes, todo lo contrario. Estados Unidos, como la potencia hegemónica de este continente, y no solamente de este continente, del mundo, prescinde, necesita la fuerza de trabajo de este tipo, de este ejército de reserva. Esta gente que está en la frontera no es otra cosa más que un ejército de reserva. Esta gente que muere en el camino, esta gente que está terriblemente sufriendo, violentada, es gente que el capitalismo crea. Esto es producto del capitalismo, lo dijo Oscar. Los problemas socioeconómicos de América Latina en su totalidad están curiosamente asociados a golpes de Estado, a intervenciones, a una feroz política económica imperialista de los Estados Unidos, en la que si no te doblegas como nación, si no abres tus mercados a los productos, porque todo tiene que ver al final de cuentas con esto, ¿no? Comprar y vender mercancía manufacturada en Estados Unidos, y ya no manufacturada, sino por lo menos la plusvalía generada acá o donde sea, pero enajenada en los Estados Unidos. Ese es el contexto real de la migración en Centroamérica, en América Latina. Ahí está, por ejemplo, el caso de Chile, porque también hay migración de chilenos hacia Estados Unidos, pues tiene mucho que ver con la intervención de Estados Unidos en la década del 70. En el caso de México, mucho tiene que ver la dependencia económica que se ha generado en los últimos años, y que bueno, pues es un tema demasiado complejo. En el caso de nuestro país es demasiado complejo, como dice López Obrador, que estamos muy cerca de Estados Unidos y también cerca de Dios. Bueno, no sé, se me hace muy aventurado decir algo así, pero lo que sí me iría diciendo es que hay una explicación general que pudiera también no explicar nada, ¿verdad? Al final de cuentas, que se llama capitalismo. Y creo que ahí está mucho del problema que viven los migrantes. Y por último, también decir que la migración tiene, así como tiene muchas acepciones, también tiene muchas matices, como dice Oscar. No sería tan anhelada si no hubiera también casos de éxito en la migración internacional. Todos en nuestra familia, no es lo mismo en el caso de México. Hay otra película, la que decían de Gael García, donde persiguen a unos mexicanos. Yo creo que sí habría que especificar, no toda la migración es igual, es muy distinta. En el caso del libro de Miguel, bueno, el texto de Miguel, ahí estamos hablando de Hidalgo como parte también de ese paso migratorio, como ese contexto de migración
de Centroamérica hacia los Estados Unidos. De hecho, así se llama el artículo, si no me equivoco. Es muy complicado para recordarlo. Pero precisamente ese texto habla de que ya no hablemos de nuestro país, nuestro estado, nuestro municipio también es parte de ese tránsito de migrantes, y todos, o por lo menos, si no en la familia, en el círculo cercano tenemos casos de familia que han migrado a Estados Unidos, quienes allá se ven obligados a irse y demuestran que efectivamente es un problema económico, porque allá con trabajo viven bien, allá trabajando tienen una vida modesta, aunque también esto es solo un caso, hay muchos casos, es muy complejo, es un tema demasiado complejo que tiene muchas vertientes, muchas matices, pero que en la polaca se tiene que analizar. Imagínate a alguien que se dedica a la polaca, que anda metido en la política y no lee estos textos y no analiza estos textos, pues qué barbaridad, qué clase de político tendríamos, ¿no? Pues sí, realmente el tema de la migración en general, yo les traigo un poco primero que nada les agradezco que me hayan prestado el espacio. Bienvenido. Y de alguna manera lo que estamos viviendo en torno a la migración, no tengo una conclusión de decir es esto, pasa esto y esto es lo único que hay, sino más bien mencionas que podemos ver diferentes contextos. El de Europa es uno, el que estamos viviendo en América es otro, el que estamos viviendo específicamente en México nos da para llevar un análisis más, ¿no? Hace unos años, al menos cuando se hicieron las películas y se escriben estas novelas, se hablaba del contexto centroamericano. Actualmente hablamos del contexto haitiano, podemos hablar de migrantes extracontinentales, es decir, que vienen de África, en menor medida, claro. Hace unos meses, casi un año, menos de un año, se hablaba de migrantes, me parece que del Congo, varados en Chiapas, no haitianos, de africanos, y eran cerca de 200 o por ahí. Pero eso es lo que nos permite entender la complejidad del fenómeno, ¿no? Son migraciones distintas, de lugares distintos, pero con un mismo objetivo: buscar una mejor calidad de vida para ellos, para sus familias. Inclusive lo podemos mencionar el caso de la migración mexicana. Sí. Y todos ellos tienen una cuestión específica de llegar a un lugar, ¿no? Pero vienen de contextos totalmente distintos, pueden tener cosas encontradas, pero tienen sus especificidades, inclusive sus particularidades en las historias de cada personaje, que inclusive nos podemos encontrar, como lo hice yo en esta entrevista que hice con estos chicos, y podemos encontrar ciertas cosas que nos pueden ayudar a entender un poco más y no de alguna manera rechazar esa migración. Sí es cierto que se llegan a generar problemas y tensiones con las poblaciones, ¿no? De hecho, se mencionó un poco la cuestión política y social en el caso de Estados Unidos. ¿Por qué votan de repente latinos a favor de Donald Trump, que dice que va a poner un muro para que no lleguen más migrantes? Entonces es complejo, ¿no? Bueno. No concluyo con nada en particular, pero sí para que empecemos a entender más y de alguna manera tengamos más empatía hacia este fenómeno, hacia estas personas, para poder comprender qué es lo que viven, qué es lo que pasan, qué es lo que sufren. Yo con eso cerraría. Bien, pues mi querido profesor Oscar Quintana, les agradezco, saludos a todos. Nos vamos, no sin antes invitarlos a que le den seguir a nuestra página. Perdón, a que le den seguir en YouTube, en Facebook, suscríbanse, denle me gusta y también sigan a la Polaca Cartón, a los cartones que estamos haciendo de la Polaca. Que es, mira, se ha perdido en la tradición de los moneros el sentido crítico. Yo recuerdo mucho a Ricardo del Río, a Ríos, muchos textos que tuve de Ríos que me recuerdan lo importante que es la crítica. Es más, recuerdo uno que se llama la
Cama Nostra de Rius, que por alguna razón cayó en mis manos en la secundaria. Iba yo en escuela de monjas, iba aquí en la Sor Juana. Y imagínate lo que me pasó. Así de crítico era Rius, imagínate criticando a la religión de los mexicanos, 90% en los años 70s, 80s, que era el cristianismo. Eso era el Cama Nostra. Eso era Rius. ¿Cómo era visto Rius en ese tiempo? Pues como un hereje. Era visto con mucha reserva, y aún así hizo lo que hizo, y gran parte de la transformación en México se debe a gente como él, que fue excluida, que fue rechazada, que fue mal vista, que fue criticada por el régimen, por el poder, y aún así, y aún en contra de eso, fue crítico, aún y en contra de todo eso, hizo la crítica sistemática, porque sus libros de Rius son sistemáticos, no es nada más hacer un dibujo y ríete nada más, no. Por ejemplo, el Marx para principiantes de Rius es un análisis de la vida de Marx, del trabajo de Marx, con caricaturas, gracioso, con crítica. Eso es lo que se ha perdido un tanto de los moneros en México hoy, y que nosotros queremos rescatar, pero con las nuevas tecnologías, que eso es la Polaca Cartones. Eso es el intento, el esfuerzo que estamos haciendo en la animación. Síganos en la Polaca, denle like, saludos a todos.